Hola hijitos, bienvenidos a clase de Ciencias Sociales. Espero hayan tenido un fin de semana de descanso y de unidad familiar. Vamos entonces a dar continuidad con el tema de la civilización romana que la hemos estado ya viendo 2 semanitas anteriores. Entonces, en esta semana, en esta oportunidad no vamos a escribir título porque no hemos terminado la época de la República. Entonces vamos a comenzar. Vamos a consignar la diapositiva que se encuentra en pantalla y miren cómo vamos a ir abordando la clase. Los cambios ocurridos con las conquistas afectaron principalmente a la población campesina, cuya incorporación masiva a los ejércitos produjo la disminución de la producción agrícola. Entonces, los campesinos no vieron otra oportunidad laboral que unirse a las filas del ejército y pues obviamente el desabastecimiento agrícola pues después vino a afectar esta civilización. Las guerras destruyeron los campos y empobrecieron a los campesinos, obligándolos a desplazarse a las ciudades, mientras que grandes extensiones de tierra, también llamados latifundios muchachos, pasaron a manos de los grandes propietarios. También vamos a consignar lo que ven en pantalla. Vamos a pasar a la lectura. Por otro lado, el fortalecimiento del ejército se tradujo en luchas por el poder. Estos conflictos llevaron a la crisis de la República y originaron violentas guerras civiles. Aproximadamente dice la historia que son 50 años de guerras civiles. ¿Qué es una guerra civil? Donde los habitantes de, en este caso, esta civilización romana están peleando dentro del mismo territorio entre los mismos romanos. No hay un ejército fuera que esté generando la guerra, sino la misma civilización se encontraba en dificultades. ¿Cuántos años? 50, muchachos. Esto obviamente, se sabe que cuando una nación, cuando un pueblo entra en guerra, pues el tema o las cuestiones económicas empiezan a generar inconvenientes porque para una guerra se consume y se gastan muchos recursos. Bueno, ¿quiénes se enfrentaron en estas guerras? Pues los partidos o la población más acomodada de la sociedad romana y pues ¿contra quiénes? Contra el pueblo. Bueno, continuamos. Vamos a entonces ver este personaje, es Julio César, y vamos a encontrar cómo este personaje llega al poder y qué causa su llegada al poder. ¿Listo? Vamos a consignar lo que a continuación les voy a leer y explicar. La inestabilidad política y social llevó a la dictadura. Una dictadura es un sistema de gobierno que llega con violencia y normalmente quien está en cabeza de esa dictadura pues responde a un jefe militar. Bien, del general Cornelio Sila, defensor del partido de la aristocracia, es decir, los más acomodados de la sociedad, en el 81 a.C. Cuando él muere, que ocurre de hecho su muerte 2 años después de su nombramiento, efectivamente lo asesinan y se aparece en la historia de Roma el primer triunvirato. ¿Qué es un triunvirato? Un gobierno de 3 personas, bien, donde uno de ellos es el más importante. Vamos a ver entonces por quién estaba formado el primer triunvirato. Bien, ahí dice que el triunvirato es un gobierno de 3 personas, lo vamos a escribir. Y entonces estaba Julio César, Marco Graso y Pompeyo Magno. ¿Listo? Eran los nombres de los 3 integrantes del triunvirato y el más importante pues es Julio César, que lo tenemos aquí en pantalla. Entonces César fue nombrado cónsul y marchó a la conquista de Galia, actual Francia. Si usted no sabe dónde queda Francia, por favor pause el video y vaya y busque en el buscador y miramos dónde queda Francia. Campaña que dio poder y popularidad a Julio César. De regreso a Roma, eliminó a sus compañeros e instauró una dictadura en el año 49 a.C. Bien, entonces aunque crean un triunvirato, efectivamente Julio César, el más importante de los 3,
les asesina y finalmente él se queda con el único poder. No se parece a una monarquía, vamos a ver por qué no. La dictadura de Julio César fue un régimen militar y pues fue permanente. Desapareció la democracia, ¿bien? Y el Senado perdió poder. Pero no todo fue mal. Con Julio César se mejoraron las administraciones de justicia y también se dedicó bastante tiempo al arte, a la construcción. De hecho, no fue una dictadura completamente mala porque pues le aportó grandes cosas a la civilización romana, pero sí quitó lo más importante, que era la democracia. Bueno. César extendió el derecho de la ciudadanía, no se la dejó solo a la parte más importante de la sociedad, sino los derechos se los otorgó a la mayoría de la población, mejoró las vías de comunicación, los puertos y facilitó con esto el comercio, en que incrementó el terreno cultivable, es decir, que favoreció a los campesinos. Bueno, y se desarrolló un libre intercambio entre los pueblos vecinos y ya hablamos entonces del comercio. Durante también su gobierno, la nobleza romana se vio excluida, por eso no lo querían. Vamos a ver más adelante que es esa misma nobleza quien da muerte a Julio César. Bueno, se vio excluida del poder y de sus privilegios, razón por la cual algunos nobles encabezados por Marco Bruto, así se llamaba, planearon la conspiración y asesinaron a Julio César en el 44 a.C. Y estos hechos, muchachos, enmarcan el fin de la República en Roma. Bien, debemos consignar esta parte y pues tenerla muy presente en la cabecita, que es con el asesinato de este dictador, que también de hecho había asesinado a sus aliados, pues que se termina la época de la República. De la República tenemos que tener claro que fue la primera vez en Roma donde se establecieron mecanismos de participación, en este caso pues ciudadana, donde no solamente una persona tenía el poder, sino había una cantidad o más bien había una clase social que era la privilegiada que también participaba en estas decisiones políticas. Y aquí empieza el Imperio Romano. Bien, también junto con lo que vimos de la República hay que adicionar que hubo una expansión. Si se acuerdan, la semana pasada vimos las guerras púnicas y vimos cómo los romanos toman y tienen el dominio del Mediterráneo, por ende tenían el dominio del comercio, ¿listo? Entonces, esa expansión territorial también les obliga a cambiar su manera de gobernar, ¿listo? Y aparece el imperio entonces es un terreno mucho más grande que deben administrar y vamos a ver cómo lo hicieron. Entonces, después de la muerte de César, tres de sus partidarios, vamos a ver quiénes son, Octavio, Marco Antonio y Lépido, conformaron el segundo triunvirato. Recuerden, el triunvirato es gobierno de 3 personas. Sin embargo, sus diferencias e intereses personales los llevaron a enfrentarse entre sí. Y hemos visto en la historia cómo los enfrentamientos internos hacen pues que las cosas no salgan de la mejor manera. También vamos a consignar esta parte del imperio. Bueno, lo que pasó aquí con Lépido fue que salió de la batalla y quedan solo 2 personajes que se van a enfrentar. Lépido, porque sale, simplemente era su personalidad no era tan fuerte como la de los 2 que quedaron. El conflicto se agudizó entre Octavio, que era sobrino de César ya muerto, y Marco Antonio. La lucha se definió a favor de Octavio en el año 31 a.C. durante la batalla naval de Actium, ¿listo? En el mar Jónico. Usted ya debe saber dónde queda exactamente el mar Jónico porque ya vimos geografía física de Europa. Bien, vamos entonces a encontrarnos con una imagen muy importante que habla de esa batalla donde estas 2 grandes personas se enfrentan. Bien, y pues solo una obtiene la victoria, que es Octavio. En la batalla de Actium,
Marco Antonio mantuvo alianzas políticas con Cleopatra. Yo no sé si usted ha escuchado hablar de la señora Cleopatra, pero ella fue pues una egipcia, de hecho al poder, que se enamoró perdidamente de Marco Antonio, ¿bien? Y hacen una alianza, de hecho, militar y se enfrentan contra Octavio, pero pierden. Y finalmente, pues usted sabe la historia, bueno, si no la sabe, pues se está enterando, ellos se suicidan porque no pueden soportar la derrota, ¿bien? Entonces Marco Antonio mantuvo alianzas con Cleopatra, que era la reina de Egipto. Aparte de sus vínculos políticos, ambos estaban unidos por un lazo sentimental. Después de la derrota en la batalla, Marco Antonio y Cleopatra huyeron a Alejandría, capital del reino egipcio, donde un año después volvieron a enfrentarse al ejército romano y fueron derrotados sin mayor resistencia. Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron para evitar la deshonra. Esta parte solo vamos a dar la lectura, me van a escuchar, no la debemos consignar. De regreso a Roma, el Senado otorgó a Octavio el título de Augusto. ¿Qué significa Augusto? Merecedor de mayor respeto y veneración. Entonces era un título de altura. Y en el año 27 lo nombró emperador, que quiere decir jefe supremo del ejército. Entonces el emperador era el jefe supremo del ejército y adicional, entonces Octavio era Octavio Augusto, que pues le designaba mayor autoridad y poder. Desde este momento Roma pasó a denominarse imperio. Bien, vamos a ver entonces cómo le fue a nuestra civilización romana bajo el mandato de Octavio Augusto. Aunque Octavio Augusto mantuvo las instituciones políticas de la República, pasó a ejercer el gobierno de manera unipersonal. Ojo aquí porque miren las tres funciones que tenía Octavio para la época. Entonces, tenía las facultades militares, políticas y religiosas. ¿Facultades qué? Militares, políticas y religiosas. ¿Nocivo para la sociedad? De hecho, sí, muchachos. Consignamos entonces esta diapositiva en nuestro cuadro. Pero vengan acá, miren, el señor promulgó leyes que protegían el patrimonio de la familia, es decir, le ayudó al pueblo, inició la construcción de obras públicas, entregó alimentos de manera gratuita a la población más vulnerable, pues podríamos decir a los pobres, y instituyó el circo romano, ¿bien? Que era un lugar donde se realizaban competencias y se luchaban los gladiadores, y era una parte de la entretención. Y de hecho, en el Imperio Romano les convenía mucho que la gente estuviera entretenida en otras cosas y no protestara por lo que realmente estaba pasando en su sociedad. ¿Listo? Algo muy parecido en la actualidad pasa con el fútbol. No sé si se han dado cuenta, el fútbol muy divertido, yo sé que ustedes son amantes del fútbol, pero hemos visto también cómo esos escenarios le han restado importancia a las problemáticas que pues suceden en las sociedades, ¿listo? Y en eso vamos a centrar nuestra actividad. Bien, antes de pasar a la actividad, si usted llegó a este momento en el video, va a dar lectura de esta diapositiva, va a dar la respuesta o va a pensar en la respuesta y me va a escribir al WhatsApp. ¿Qué me va a escribir? La respuesta a este interrogante, ¿bien? Me lo escribe al WhatsApp con su nombre completo y el grado. Y así yo voy a tomar la asistencia y me voy a dar cuenta si usted está viendo el video. Entonces no se le olvide, es un acertijo muy sencillo, pero que ustedes lo van a tener que realizar y darme la respuesta en el WhatsApp. Bien, y pasamos a la actividad. Tenemos un escenario futbolístico porque tiene que ver la actividad con este deporte. Y miren, vamos a dar lectura. Con la información entregada por su docente y la investigación personal que ustedes quieran hacer, van a explicar cómo el fútbol
en la actualidad se ha convertido en el distractor de muchas problemáticas económicas, políticas o sociales, ¿bien? Tal como lo sucedía o tal como sucedía en Roma, en el circo romano, que tenían a las personas allí concentradas, viendo luchar a los gladiadores, viendo cómo los leones se comían a una cantidad de personas y todos contentos y entretenidos en eso, y descuidaban lo que estaba sucediendo en el escenario real, ¿bien? Tal cual entonces sucede con el fútbol. Usted a través entonces de una ¿qué? Caricatura va a ilustrar cómo el fútbol cumple esa misma función, que a veces estamos ahí pensando qué hizo James, qué no hizo, qué se puso, qué no se puso, o los jugadores millones que ustedes conocen, y estamos desconcentrados de lo realmente importante. A través de una caricatura, muchachos, yo les genero la actividad en Edmodo para que la monten ahí. Bueno, muchachos, entonces recordarles que vimos cómo terminó la República y cómo inicia el imperio, y cómo la democracia en este cambio de sistema pues desaparece y nuevamente una única persona llamada el emperador pues asume los poderes o el control de todas las decisiones que se puedan tomar en el pueblo, ¿bien? Y pues para desconcentrar a la gente finalmente pues se crea y se establece el circo romano. Espero les haya quedado claro. En la semanita cualquier duda que tengan me pueden escribir al WhatsApp y vamos también a estar conectados por Zoom. Un abrazo, muchachos, adiós.